Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Historia Cuarto Grado, Bloque 5. Temas para comprender el periodo. El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende. El pensamiento social y político de Morelos. Las guerrillas en la resistencia insurgente. Páginas 168 a 175. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende. Miguel Hidalgo, influido por las ideas de la Ilustración, estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales, y planteaba que Nueva España debía ser autónoma. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 convocó a la gente del pueblo de Dolores, en Guanajuato, a unírsele para apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia, sino solo dejar de depender de España mientras ésta fuera ocupada por el ejército francés. Para que se unieran a la lucha, Hidalgo logró atraer a peones, mineros, campesinos, artesanos, indígenas y mestizos, quienes se armaron con hondas, palos, machetes e instrumentos de labranza, y formaron un improvisado ejército insurgente, llamado así porque fue un grupo de personas que se declararon en contra de las autoridades y luchaban para cambiarlas. La mayoría carecía de instrucción militar, aunque bajo el liderazgo de Allende se contó con tropas disciplinadas que inicialmente formaron el núcleo del levantamiento armado. Les recordamos que el texto que se encuentra subrayado les puede servir para crear su resumen. El cura Hidalgo con la ronda, 1900, Atanasio Vargas, imagen que podemos observar en la página de su libro de texto, parte inferior. El ejército insurgente, encabezado por Hidalgo y Allende, inició su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de Nueva España. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se encerraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad, llamada de Granaditas, para defenderse. Los insurgentes tomaron el edificio, mataron a quienes se habían refugiado allí y saquearon la ciudad durante 2 días, en los cuales varios habitantes de origen español fueron asesinados sin que Hidalgo y Allende pudieran evitarlo. Cerca de Valladolid, Hidalgo le encomendó a José María Morelos levantar en armas el sur y tomar Acapulco, pues tener el control de un puerto les permitiría comunicarse con el exterior. Mientras tanto, en otros lugares se habían iniciado más revueltas. Los insurgentes continuaron su marcha hacia la Ciudad de México y en el Monte de las Cruces, en el actual Estado de México, se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el rey, llamadas así porque defendían los intereses del rey español, a las que vencieron. Alhóndiga, construcción en la que se almacenan granos. Luego de esa batalla, la Ciudad de México quedó desprotegida y Allende propuso que tomaran la capital, pero Hidalgo se negó. Tal vez consideró que no tenían armas ni hombres suficientes, o que podría ser saqueada como Guanajuato, por lo que ordenó la retirada. Fueron alcanzados por el ejército realista, que les causó muchas muertes, de modo que se dispersaron y varios de sus seguidores abandonaron el movimiento. Después de este episodio, los insurgentes se dividieron en 2 grupos. Uno quedó al mando de Hidalgo y el otro lo encabezó Allende. Las diferencias entre estos 2 líderes aumentarían y se perdería la unidad del ejército insurgente. Más tarde, ambos grupos se reunieron en Guadalajara, donde enfrentaron al ejército realista en Puente de Calderón y fueron derrotados. Los líderes del movimiento marcharon hacia el norte para comprar armas en Estados Unidos de América, pero fueron apresados en Coahuila, juzgados y condenados a muerte en Chihuahua. El 26 de junio de 1811, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes murieron fusilados. Tras un mes de juicio, Hidalgo corrió la misma suerte y fue fusilado el 30 de julio de 1811, como advertencia a otros rebeldes. Las cabezas de estos líderes fueron colocadas en jaulas y exhibidas en las esquinas de la alhóndiga de Granaditas.
La guerra no terminó ahí, pues a Hidalgo y Allende lo sucedieron otros jefes insurgentes que retomaron su ideología en favor de la libertad. Un dato interesante: Miguel Hidalgo publicó en Guadalajara su decreto contra la esclavitud. A continuación te presentamos un fragmento de este documento: que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte; que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que los pagaban y toda exacción que a los indios se les exigía. Fragmento tomado de El Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, 29 de noviembre de 1810. Exacción, pagos obligatorios. Eso significa la palabra exacción. El cura Hidalgo abanderando sus tropas en Atotonilco, siglo XIX, anónimo. Podemos observar la imagen en la página de su libro de texto, parte inferior. Pasamos a las conclusiones. Conclusión: Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote de origen criollo que conocía las ideas liberales de su época. Esto lo sensibilizó hacia los problemas de la población de Nueva España, especialmente de los indígenas. Hidalgo no pensaba en romper con la corona española, pero creía necesario un gobierno de criollos que emprendiera profundas reformas sociales, como abolir la esclavitud. Entre 1810 y 1811, Hidalgo dirigió con Ignacio Allende el primer levantamiento contra el gobierno realista, que comenzó con el pueblo de Dolores, Guanajuato. Hidalgo logró reunir a campesinos, artesanos, indígenas y criollos, entre otros, para formar un ejército insurgente, aunque no tenían experiencia militar. Bajo el mando de Ignacio Allende se convirtieron en un ejército disciplinado. En su camino a la Ciudad de México, el ejército dirigido por Hidalgo y Allende llegó a Guanajuato. Ahí atacaron la Lóndiga de Granaditas, donde se habían refugiado los españoles ricos. Posteriormente, en el Monte de las Cruces, el ejército insurgente se enfrentó a las tropas realistas que habían sido enviadas por el virrey. El llamado ejército insurgente tuvo victorias importantes, pero pese al talento militar de Allende, la inexperiencia de los sublevados benefició a los realistas, quienes capturaron y fusilaron a los caudillos insurgentes. Ideas de la Ilustración de Hidalgo: los esclavos debían ser libres, habría pena de muerte para quien no los liberara, era necesario quitar el poder y mando a los españoles, el cobro de tributos a castas e indígenas debía terminar. Ideas de realistas: los europeos tenían que conservar sus privilegios y riquezas, solo los españoles debían gobernar. La iglesia, los militares y los españoles tenían que seguir con su fuero. Continuamos. Ruta de los insurgentes. Primero partieron del pueblo de Dolores rumbo a la Ciudad de México. Posteriormente en Guanajuato tomaron la Lóndiga de Granaditas. Ganaron a los realistas en Monte de las Cruces. Fueron derrotados por los realistas en Aculco. Perdieron la batalla en Puente de Calderón y finalmente los líderes fueron capturados en Coahuila. Seguimos. El pensamiento social y político de Morelos. José María Morelos, un sacerdote nacido en Valladolid, fue el encargado de continuar la lucha armada. Él conocía bien la región sur de Nueva España, pues había sido arriero, aunque abandonó esta actividad a los 25 años para ingresar al sacerdocio en el Colegio de San Nicolás, donde fue alumno de Miguel Hidalgo. El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser más disciplinado y con menos elementos. Estaba formado por personas dedicadas a diferentes actividades ligadas al campo, la minería, la religión y la milicia. Además, se incluyeron grupos de africanos y mulatos. Entre sus oficiales se encontraban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. A partir de 1812, Morelos destacó como líder insurgente. Tomó el control de varias poblaciones hasta que ese mismo año, en Cuautla, en el actual estado de Morelos, fue sitiado por las tropas realistas de Félix María Calleja. El sitio duró 2 meses y finalmente Morelos pudo escapar para dirigirse a Orizaba y Oaxaca.
José María Morelos y Pavón fue el líder mestizo que continuó la lucha insurgente con un ejército ordenado y varios oficiales. También impulsó la Constitución de Apatzingán. Aquí una representación de cuando se firmó. Es la imagen que observamos en la parte inferior de la página de su libro de texto. Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara a las fuerzas insurgentes y en septiembre de 1813 convocó a un congreso en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En ese congreso presentó el documento Sentimientos de la Nación, en el que planteaba, entre otros puntos, que América debía ser libre e independiente de España, que la esclavitud y la distinción por castas debía prohibirse para siempre, con el fin de que todos fueran iguales ante la ley, pues solo su talento debería servir de diferencia entre las personas. A partir del Congreso de Chilpancingo a Morelos se le conoció como Siervo de la Nación, sobrenombre que él adoptó al rechazar el título de Alteza Serenísima que el Congreso le había otorgado. En este Congreso se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, en el actual estado de Michoacán. En ella se declaraba la libertad de la América Mexicana. Sin embargo, esta no entró en vigor porque la lucha contra los realistas continuaba y entre los propios insurgentes había diferencias. Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco, pero luego de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y murió fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, hoy Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Fusilamiento de Morelos, 1910, J. Díaz del Castillo, imagen que podemos observar en la parte inferior de la página de su libro de texto. Un dato interesante. En el ejército insurgente encabezado por Morelos había un batallón de niños, conocido como los emulantes, de la palabra emular, imitar, cuyo modelo era Morelos. Durante el sitio de Cuautla, mientras las tropas de Morelos eran atacadas por los realistas, los insurgentes dejaron abandonada la artillería en la plaza de San Diego. Un niño de 11 años llamado Narciso Mendoza, hoy conocido como el niño artillero, recogió una antorcha y disparó un cañón contra los atacantes. Con esta acción murieron varios realistas que se acercaban a la plaza y los insurgentes aprovecharon la confusión para reorganizarse. Comprendo y aplico. Elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente, en el que compares el pensamiento social y político de Hidalgo y de Morelos. En el círculo del lado izquierdo escribe las ideas que tenía Hidalgo, en el de la derecha las de Morelos. En el centro del esquema escribe las semejanzas de la forma de pensar entre estos personajes. Vamos a visualizar nuestro esquema. Pensamiento de Miguel Hidalgo, pensamiento de José María Morelos y sus semejanzas. Pensamiento de Miguel Hidalgo, abolición de la esclavitud, igualdad social, autonomía de Nueva España. Pensamiento de José María Morelos, independencia de América, abolición de la esclavitud y la distinción por castas, igualdad ante la ley. Sus semejanzas: lucharon por la independencia de México, eran sacerdotes. Abolición de la esclavitud, de igualdad social. Este es el esquema. Una vez visualizado, continuamos. Las guerrillas en la resistencia insurgente. A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por lo que grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes liderazgos. Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz y Vicente Guerrero en el estado que hoy lleva su nombre. El aislamiento de los insurgentes los obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió la supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación de la independencia. La guerra de guerrillas era un conjunto de estrategias que pretendía desorganizar al ejército realista. Para ello, pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y escapaban rápidamente tomando sus correspondencias, armas y alimentos. En 1817, procedentes de Europa, llegaron el capitán español Francisco Javier Mina y el fraile novohispano
Servando Teresa de Mier, quien había estado exiliado en Europa durante 10 años y divulgó las ideas de independencia. Luego de desembarcar en el puerto de Soto, La Marina, hoy Tamaulipas, Javier Mina, junto con más de 300 hombres, se introdujo en la zona del Bajío con la intención de dar un nuevo impulso a la lucha por la independencia, pero fue derrotado por tropas realistas. Fue capturado y fusilado, mientras que Teresa de Mier sería encarcelado en San Juan de Ulúa, Veracruz. Guadalupe Victoria, retrato del pintor Moscoso, siglo XIX. La imagen que podemos observar en la página de su libro de texto, parte inferior izquierda. Un dato interesante: Albino García fue uno de los guerrilleros más indomables y por sus ataques certeros y sus triunfos constantes fue apodado el Coco de los realistas. Aunque Félix María Calleja le ofreció perdonarlo y darle varios privilegios para que abandonara la lucha, García no aceptó. Finalmente fue capturado por Agustín de Iturbide cuando llegó por sorpresa a su campamento. Vicente Guerrero, 1845, anónimo. Francisco Javier Mina, 1870, Ezequiel Iriarte. Imágenes que podemos observar en la parte inferior de la página de su libro de texto. Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina del lado derecho. Conclusiones. Entre 1811 y 1815 el movimiento insurgente fue dirigido por José María Morelos. Este sacerdote criollo organizó y disciplinó al ejército insurgente. El sacerdote José María Morelos era sensible a las necesidades sociales, igual que Hidalgo. Luchó por los ideales de justicia y libertad, pero en política fue más audaz. Propuso crear una nación independiente de España. Esta idea se refleja en dos documentos: Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso en Chilpancingo, Guerrero. En este presentó un documento titulado Sentimientos de la Nación. En dicho documento, Morelos planteaba, entre otras cosas, que América debía ser libre e independiente de España. La religión católica sería la única. La soberanía provenía del pueblo, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. Las leyes generales comprendieran a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados. La esclavitud desaparecería para siempre. Morelos rechazó el título de Alteza Serenísima en el Congreso de Chilpancingo. Después de este se le conoció como siervo de la nación. Posteriormente, Morelos cayó prisionero en Tehuacán, Puebla, durante una batalla. Tras la muerte de Morelos, el movimiento insurgente se redujo a distintas regiones del país. En el sur, Vicente Guerrero y Pedro Asensio continuaron la lucha mediante la táctica de guerrillas, que consistía en un conjunto de estrategias para desorganizar al ejército realista. Pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y escapaban rápidamente o les robaban su correspondencia, armas y alimentos. En 1817, la breve campaña de Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina le infundió nuevos bríos al movimiento. Sucesos de los acontecimientos. Morelos reorganiza y disciplina al ejército insurgente. Félix Calleja sitia en Cuautla a los insurgentes. Se lleva a cabo el Congreso de Chilpancingo. Morelos es fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Vicente Guerrero y Pedro Asensio continúan luchando al frente de los insurgentes. Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier se unen a los insurgentes. Muy bien, con esto finalizamos temas para comprender el periodo. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.